Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección número 2. Los pactos de Dios con nosotros. El texto para memorizar: Deuteronomio 28, 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Resulta muy gratificante saber que Dios haya hecho pactos con nosotros, seres humanos pecaminosos. Existen dos tipos de pactos: los bilaterales y los unilaterales. La mayoría de pactos bíblicos son bilaterales. Un pacto bilateral significa que ambas partes tienen que hacer algo. En el caso del pacto bíblico, tanto Dios como los seres humanos tienen una parte que cumplir. Por otra parte, existe el pacto unilateral. Entiéndese por pacto unilateral a un tipo de acuerdo en el que una parte hace una oferta o promesa a una persona sin tener que esperar nada de ella. Este tipo de pacto son poco comunes. Yo haré esto ya sea que tú hagas algo o no. Aunque los pactos unilaterales son escasos, veremos que algunos de los pactos de Dios con la humanidad son de esta clase. Miremos dos ejemplos. El primero es cuando Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos contar con Dios para tener la luz del sol y la lluvia. Un segundo ejemplo de este tipo de pacto unilateral es el que hizo Dios después del diluvio. Dios prometió ante la humanidad y a toda bestia de la tierra que nunca habría otro diluvio que cubriera toda la tierra. Esto es lo que haría Dios independientemente de nuestras acciones. Esta semana estudiaremos algunos pactos bilaterales muy significativos entre Dios y sus hijos. Y responderemos la pregunta: ¿por qué es tan importante cumplir nuestra parte cuando hacemos un pacto con Dios? El pacto de la salvación. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que toda persona que haya vivido o que vivirá se pueda salvar. La salvación no es un pacto unilateral, donde todos los seres humanos serán salvos sin importar lo que hagan o crean. En otras palabras, la salvación se ofrece a todos, pero todos no serán salvos. La creencia de que todos se salvarán se llama universalismo. ¿Por qué toda la humanidad no podrá ser salva si la salvación es para todos?
Por una sencilla razón. La salvación es un pacto bilateral entre Dios y la humanidad. La parte humana solo debe creer. Y la parte divina salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Los discípulos de Jesús comprendían que los seres humanos debían hacer su parte para ser salvos. Por ejemplo, Mateo dijo, debemos perseverar, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Juan dijo, debemos creer. Crees en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. También el apóstol Pablo entendía la naturaleza bilateral del pacto de la salvación. Pablo, consciente de que pronto lo iban a ejecutar, confiadamente le dijo a su querido amigo Timoteo que él ya había cumplido su parte en el trato o pacto que había hecho con Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podemos concluir que sí podemos salvarnos. Primeramente, la salvación es el deseo de Dios y para ello Dios hizo provisión. Dios, a través de su pacto bilateral, desea que toda la humanidad sea salva. El pacto de salvación es, primero, un pacto sencillo. Segundo, es un pacto sin cláusulas complejas ni difíciles de cumplir. Y tercero, es un pacto cuyo fin es ofrecernos la vida eterna. Pero no es un pacto que se firme una vez y se deje olvidado. ¿Te gustaría aceptar el regalo de la salvación que Dios te ofrece hoy a través de este pacto? Si obedeces cabalmente. Deuteronomio 28:2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El libro de Deuteronomio contiene los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas, después de 40 años de vagar por el desierto. Moisés pronunció estos mensajes en las llanuras de Moab, al este de Jericó. El libro de Deuteronomio se le ha llamado apropiadamente también con el nombre de el libro de las memorias. En este libro de las memorias encontramos 6 temas muy importantes. Primero, el trato fiel de parte de Dios con Israel. Segundo, encontramos los viajes desde el monte Sinaí hasta Gades Barnea, al límite con la tierra prometida. Tercero, encontramos la rebelión del pueblo de Israel. Cuarto, encontramos lo ocurrido durante los 40 años de peregrinaje por el desierto. Quinto, encontramos los 10 mandamientos. Y sexto, encontramos los requisitos del diezmo. Podemos concluir que todos estos 6 temas que narra el libro de Deuteronomio son muy interesantes. Pero el enfoque principal de Deuteronomio es el consejo de obedecer a Dios y así poder recibir las bendiciones divinas. Moisés describe a Dios como aquel que tiene la capacidad y el deseo de cuidar a su pueblo. Y ese deseo de cuidarnos llevó a Dios a hacer un pacto con Israel y por extensión también este pacto está vigente para nosotros.
Y este pacto bilateral incluye muchas bendiciones. Bendita la localidad donde vives, benditos tus hijos, bendito tu salario, benditas las herramientas de trabajo, bendito tu hogar y el lugar por donde andas, bendito ante tus enemigos, bendito tu trabajo. Y para recibir las anteriores bendiciones hay condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Son 4 condiciones que menciona Moisés en Deuteronomio capítulo 28. La primera condición, escuchar atentamente a Dios. La segunda, obedecer sus mandamientos. La tercera, vivir de acuerdo a su voluntad. Y la cuarta, tener a Dios como único Señor de mi vida. Cumpliendo estas 4 condiciones con la ayuda del Espíritu Santo, seremos grandemente bendecidos. ¿Te gustaría que Dios hoy derrame todas estas bendiciones sobre ti y cambie tu vida? Honra al Señor. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. El libro de Proverbios trata sobre la sabiduría y la necedad de los hombres. A medida que leemos el libro, veremos los beneficios de la sabiduría y las trampas de la necedad. Los hombres sabios ponen a Dios en primer lugar en el manejo de las posiciones y de las riquezas. ¿Y por qué lo hacen? Por 2 razones. Primero, porque es un reconocimiento que le hacen a Dios por ser el dueño y dador de todas las cosas. Y en segundo lugar, porque es una demostración de su fe y confianza en aquel que provee todo. El hombre necio no hace nada de esto. Sin embargo, aunque Dios nos dé posiciones y riquezas, lo que debe impulsarnos a confiar en Él y en su amor debe ser solo el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Cuando nos damos cuenta lo que hizo Jesús por nosotros, no solo como creador y sustentador, sino también como nuestro redentor, esta demostración de amor será lo que nos impulsará a devolver a Dios las primicias de lo que tenemos. Y por eso el hombre sabio honra a Jehová con sus bienes y con sus primicias. Es decir, acepta el pacto bilateral de las primicias que le ofrece Dios. Este pacto consiste en, primero, el hombre hace su parte, darle a Dios lo primero y lo mejor. Y en segundo lugar, la parte de Dios o su promesa es bendecir el resto que nos queda. Este pacto de las primicias parece ilógico para la mente humana. Se supone que si das lo primero y lo mejor, te quedas con lo menos y con lo peor. Por tanto, pierdes en lugar de ganar. Pero con Dios no es así. ¿Por qué? Hay 2 razones. La primera es un asunto de fe. Las Escrituras nos dicen, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y segundo, Dios es el dueño de todo y es quien bendice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder,
la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El contrato del diezmo. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos disfrutamos de las bendiciones y de los dones espirituales y temporales que Dios nos da. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles en el diezmo. Al contrario, experimentaron tiempos difíciles cuando no obedecieron. Por lo visto, el pueblo de Israel seguía un ciclo de obediencia y prosperidad, y luego venía un ciclo de desobediencia y problemas. Fue durante uno de esos ciclos de infidelidad que Dios, mediante el profeta Malaquías, propuso un contrato o pacto bilateral con su pueblo. Es decir, el profeta Malaquías escribe en un momento en el que el pueblo de Israel había olvidado sus obligaciones para con Dios. Por ello, en su inmenso amor, Dios les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Este pacto bilateral es un pacto material, pero de consecuencias espirituales. Un pacto válido también para nosotros hoy. El hombre debe apartar el diezmo y llevarlo al alfolí, y Dios se encarga de bendecirnos. Uno de los ciclos positivos de la obediencia se registra durante el reinado del buen rey Ezequías de Judá. Hubo un reavivamiento auténtico en Judá, y el pueblo comenzó a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Llevaban tanto que se apilaba de a montones en el templo. Cuando hacemos nuestra parte del pacto, Dios cumple la suya, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Busquen primero. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús amplió el pacto de las primicias. Si ponemos primero a Dios, Él nos dará alimento y vestido. Se dijo de Jesús que los que eran del común del pueblo oían de buena gana. La mayoría de personas en las grandes multitudes que seguían y escuchaban a Jesús eran miembros de esta clase, de la clase común, de la clase pobre. Fueron estas personas a quienes Jesús alimentó en la ladera del monte, y fueron estas personas quienes escucharon el sermón del monte.
Jesús les dijo básicamente: sé que les preocupa poder mantener a sus familias. Sé que se inquietan por la comida o la bebida que necesitan a diario. Sé que se preocupan por la ropa que necesitan como abrigo y como protección. Pero Jesús les dio la solución. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este pacto el hombre debe darle a Dios el primer lugar y Dios se encarga de suplir todas sus necesidades. Pero ahora mencionaremos otros pactos que encontramos en la Biblia. El pacto de paz, el pacto de perdón, el pacto de sanación. En el pacto de paz, la parte humana es confiar en Dios y pensar en Él, y la parte divina darnos paz completa. En el pacto de perdón, la parte humana es confesar nuestros pecados, y Dios se compromete a perdonar nuestros pecados y limpiarnos del mal. En el pacto de sanación, la parte que debemos hacer nosotros los humanos es humillarnos, orar y buscar a Dios y arrepentirnos. Y la parte divina, sanar nuestra tierra, sanar nuestra vida. En todos sus pactos, Dios nos da dos alternativas: obedecer y recibir bendiciones, o desobedecer y perderlas. El consejo bíblico es: coge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Te gustaría darle a Dios el primer lugar de tu vida y recibir sus bendiciones? Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.